Amor otoñal de Bárbara Cartland, capítulo 3. Al llegar de regreso a su hotel, Malcolm recordó que había invitado a Marcia y al coronel a cenar con él en el casino. De tal modo había escapado a su memoria que comprendió que si Elizabeth y su hermano lo hubieran animado a quedarse a cenar, él habría aceptado. Ya en el hotel, Pierre le dio las gracias con grandes aspavientos y Malcolm tuvo que frenar su vehemente gratitud. Las tribulaciones de Pierre habían conducido a Malcolm a la experiencia más maravillosa de su vida. De obedecer sus impulsos, habría llamado a los Fletcher para cancelar su compromiso. Hubiera preferido cenar solo en el hotel y pensar sobre todo lo sucedido aquella tarde. Pero una bondad nueva en él le hizo imaginar la desilusión en el rostro del coronel, y con un suspiro de resignación ordenó a Pierre que le preparara el baño y su ropa de etiqueta. Como todos los seres que han llevado una vida solitaria, necesitaba espacio y soledad para adaptar sus pensamientos y sus sentimientos a la nueva situación. Tuvo que reconocer que se sentía enamorado de Elizabeth como un insensato. Para él, la aparición de Elizabeth en su vida era como la llegada de la primavera después de un crudo invierno. A pesar de lo que había dicho Iván, no podía relacionar la muerte con ella. Podía morir algún día, como todos los demás seres humanos. ¿Por qué iba a ser ahora? Malcolm, acostumbrado a no pensar demasiado en el mañana, no podía cambiar su actitud lo suficiente para comprender la tragedia de lo que Iván le había dicho. De hecho, cantó mientras se bañaba, silbó mientras se vestía y se sintió 10 años más joven cuando entró en el casino. Su estado de ánimo resultó manifiesto tanto para el coronel como para Marcia. Se habían acostumbrado a encontrarlo un tanto ensimismado, luchando por ocultar su mal humor y con una charla muy limitada. Pero esa noche parecía muy diferente. Malcolm habló y rió hasta que su propio regocijo sacó un poco de su acostumbrado retraimiento a Marcia. Por primera vez fueron espontáneos uno con el otro, y pasaron una velada agradable y divertida, en la que el coronel, con mucho tacto, prefirió actuar como un simple auditorio, riendo de los chistes que Malcolm y Marcia contaban, y disfrutando de la buena comida y la buena bebida. Cuando Marcia mostraba interés, aparecía más hermosa que nunca. Su boca perdía su habitual expresión de descontento, y sus ojos se iluminaban y perdían su opaco aspecto de indiferencia. Discretamente, el coronel se disculpó al terminar la cena, aduciendo que se sentía cansado. Por lo tanto, Malcolm y Marcia se fueron al salón de juegos, y después de que Malcolm ganara un poco de dinero por primera vez, volvieron al restaurante para bailar. Marcia bailaba muy bien, eso era indudable. Al sentir su cuerpo joven y firme en sus brazos, Malcolm empezó a reparar en ella por primera vez, como un ser humano y como una hermosa aventurera. Era aún muy joven, pensó él, y aquella debía ser una vida horrible para ella, pero en lugar de mirarla con antagonismo, Malcolm se sintió atraído hacia ella. Por un momento casi sintió el impulso de hacerle confidencias sobre su amor por Elizabeth, pero se abstuvo de hacerlo, pensando que no podía hablar de algo tan sensible para su interno con una mujer que era todavía una desconocida para él. Además, habría sido muy difícil describir a Elizabeth con palabras. Era un ser tan perfecto que no había términos adecuados para poder hacerlo. Alguien a quien se debía adorar, no describir. Sin embargo, a pesar de esa adoración que sentía por ella en un nivel espiritual, Malcolm sabía que era lo bastante humano para que muy pronto empezara a desear la compasión. El pensar en Elizabeth lo hizo ser muy bondadoso con Marcia, tanto así que cuando se sentaron a beber un cóctel, Marcia se sorprendió hablando con él con mayor naturalidad y confianza de lo que había hecho nunca con nadie. ¿Pasa usted aquí todo el año?, preguntó Malcolm. Sí. ¿No siente nostalgia de Inglaterra? Cannes es divertido, por supuesto, pero recuerdo que usted dijo que le detestaba. ¿No le es posible marcharse de aquí? Y debido a que había sido tan generoso con ella, ya que en esos instantes se sentía sola en verdad, Marcia le contó franca y escuetamente la realidad de su vida. «Pobre niña», exclamó Malcolm cuando ella terminó. «Es lo más malvado que he escuchado en mi vida. Pero si usted huyera y dejara a su padre para irse a Inglaterra a vivir de forma independiente,
¿No subsistiría él con lo que recibe de pensión? Considero que papá se moriría de hambre, explicó Marcia. Y para empezar, yo no tendría dinero suficiente para irme, como usted sugiere. Tengo 24 años, casi 25, y nunca en mi vida he tenido en mi poder más de un centenar de francos. Así que el matrimonio es la única solución para usted, musitó Malcolm. Cielos, qué destino más cruel. Marcia se volvió a mirarlo. De pronto se puso muy pálida y empezó a hablar con rapidez, sin emoción alguna, sin poner ningún énfasis en las palabras. ¿Se casaría usted conmigo?, exclamó. Dice usted que es viudo. ¿Qué puede importarle si me convierto en su esposa por un lapso breve? Después usted puede divorciarse de mí, o yo puedo divorciarme de usted. Es mi única oportunidad para escapar. Y si usted me deseara, yo haría lo que usted quisiera. Malcolm se sintió demasiado asombrado para contestarle. Solo pudo mirarla en silencio. De pronto comprendió que lo que había oído no era una broma, sino que Marcia había sacrificado su orgullo y estaba apelando a él de esa forma, impulsada por su tremenda desesperación. Vio que sus manos, apretadas con fuerza en el regazo de su vestido blanco, aparecían sin color, que su rostro, mortalmente pálido mientras hablaba, se llenaba de sudor, en tanto la sangre le subía de su cuello a su barbilla y de ésta a su frente. El día anterior se habría reído de ella con amargura y habría pensado que lo estaba haciendo caer en una trampa y que eso era parte del arreglo entre la joven y su padre. Pero esta noche él le creyó y sintió una profunda piedad por ella. Querida mía, habló, usted no sabe lo que está sugiriendo. Es muy joven y muy hermosa. Hay un destino mucho mejor frente a usted. No es necesario que dé un paso tan desesperado como el que acaba de sugerir. Usted no comprende, protestó Marcia con visible cansancio, mirando hacia otro lado. Usted es el único hombre decente que he conocido desde que vivimos aquí. El resto hizo un gesto expresivo. Papá los encuentra en los bares y en el casino. La mayoría se imaginan que él les está ofreciendo un dejo de placer. Pero eso no puede continuar así eternamente, opinó Malcolm, mientras se preguntaba cómo podría ayudar a esta muchacha. No, supongo que no, repuso Marcia y se apresuró a decir. Siento mucho lo que le dije. Perdóneme y olvídelo. He llegado a un punto muy cercano al colapso nervioso. Ha sido demasiado bondadoso con nosotros. Se incorporó y él también lo hizo. De frente a él, Marcia se echó a reír, con una risa amarga que resultaba dolorosamente patética. Me siento muy avergonzada, confesó. No sea absurda, contestó Malcolm con cierta brusquedad, porque él también se sentía turbado. Voy a llevarla ahora a casa y no hablaremos más de esto. Ella tomó su abrigo y pocos minutos después abordaban un taxi que los condujo hasta la pequeña puerta oscura de su pensión. Buenas noches, despidiéndose Malcolm ya en el umbral, y que duerma bien. No se preocupe demasiado por la situación. Algo sucede tarde o temprano. Al final de cuentas, todos nos liberamos de nuestras prisiones, por encadenadas que sean. Ella se quedó un momento en el primer peldaño, arriba de él, con el rostro aún muy pálido a la luz de la cercana lámpara callejera. Muchas gracias, respondió ella. Se inclinó y lo besó en la mejilla. Antes que Malcolm comprendiera lo que había sucedido, ella se perdió tras la puerta. Pagó el taxi y, con las manos metidas en los bolsillos, se dirigió caminando a su hotel, situado a la orilla del mar. Mientras caminaba, su mente solo tenía el problema de Marcia, y hacía surgir diversas ideas para ayudarla. De pronto pensó en Elizabeth, y su corazón se impregnó de ternura. Decidió que la próxima vez que la viera, le hablaría de Marcia y le pediría su consejo. Él sabía que Elizabeth siempre encontraba la manera de ayudar a la gente atribulada, y deseó imitarla. Marcia acudió a él en su desesperación, y sentía el imperativo de ayudarla. Después de unas cuantas horas de conocerla, Elizabeth le había ya contagiado su afán de servir a los demás. Antes de dormirse, la recordó como la había visto a la hora del té, de pie, con los brazos levantados y la cabeza echada hacia atrás, esperando a que las palomas acudieran a ella.
Marcia subió a su habitación. Abandonó su bolso sobre el angosto lecho y miró a través de la ventana. No pretendía ver a Malcolm, que debía haberse marchado ya a su hotel, sino respirar un poco del mismo aire que él aspiraba y saborear algo de esa libertad que tanto le envidiaba, porque era su libertad lo que ella le había pedido esa noche, ya que el matrimonio para ella era la única posibilidad de escapar de todo lo que había odiado y odiaba tanto. No sentía ningún rencor por su sutil negativa. Por el contrario, lo respetaba quizás más por su franqueza, y a pesar de lo sucedido, lo seguiría considerando su amigo. Era el segundo amigo que hacía en los solitarios años que tenía en la Riviera. La otra persona amiga era una mujer. Durante 2 meses, todas las primaveras, una famosa escritora inglesa visitaba Cannes, y en una villa frente al mar y distante de la población, descansaba y planeaba el argumento para su siguiente libro. No era joven, y las 2 grandes pasiones de su vida eran sus libros y sus perros. Ellos nunca nos desilusionan, le había dicho a Marcia varias veces. Uno de sus perros hizo que Marcia la conociera. El animal fue atropellado por un taxi, y Jasmine French se quedó anonadada por la impresión, junto al animalito que aullaba de dolor. Marcia, que pasaba por ahí en esos momentos, acudió en su ayuda. Tomó al perro en sus brazos y, seguida por la llorosa Jasmine, lo llevó al veterinario más próximo, donde se descubrió que el animal no sufría ninguna herida de importancia, solo recibió golpes superficiales y estaba muy asustado. Con unos cuantos días de descanso estaría como nuevo. Marcia acompañó a Jasmine French de regreso a su villa, y fue recompensada con una taza de té y la charla más amena e interesante que hubiera escuchado. Hablaron de libros y de Inglaterra. Marcia había leído ya varias obras de Jasmine French, todas novelas cuyo trama se desarrollaba en el ambiente campirano de Inglaterra. Ningún autor, por viejo y sofisticado que parezca, puede permanecer indiferente a la honda admiración de una lectora joven e impresionable. Jasmine French habló. Marcia escuchó, y esa fue la primera de muchas otras tardes que pasaron en el jardín de la villa, bajo la sombra de los árboles. Al año siguiente, Marcia no escribió a su nueva amiga, pero el 1 de febrero, fecha en que Jasmine French llegaba siempre a Cannes, encontró un gran ramo de rosas esperándola en la villa. No había ninguna tarjeta, pero la descripción que el portero hizo de la muchacha que las había llevado le hizo comprender que se trataba de Marcia, y de inmediato, con su letra clara y bien dibujada, le envió una nota invitándola a tomar el té. Temía que un año en la Riviera la hubiera echado a perder, y se sintió muy complacida de ver que Marcia era la misma. Durante 2 meses se reunieron en muchas ocasiones, y Marcia se sintió más dichosa de lo que se sintiera en los 10 meses anteriores. Jasmine era una persona afín a ella, con similares gustos e ideas, sabía de libros, amaba los caballos, y, como ella, pensaba que un día nubloso y airoso en Inglaterra valía más que meses de sol en cualquier otra parte del mundo. Jasmine French no contribuyó a que Marcia se resignara con su suerte. De hecho, avivó sin darse cuenta las llamas de su descontento, porque sabía evocar, con su voz sedosa, escenas que Marcia casi había olvidado de su tierra natal. En todos los años que Marcia tenía de conocerla, nunca le había confiado sus problemas, pero Jasmine French, que sabía mucho de Marcia por los rumores y chismes que corrían en Cannes, respetaba el hermetismo de su joven amiga y evitaba interrogarla. Malcolm era la primera persona en la que Marcia se había volcado todas sus angustias y complicaciones, así como su deseo de escapar de ellas, y se sentía muy agradecida con él, porque, aunque rechazó su atrevida proposición, había procurado no herirla ni avergonzarla por haberla hecho. Esa gratitud era la que había expresado al darle un beso en la mejilla. Malcolm lo ignoraba, pero era la primera vez que Marcia besaba a un hombre. A través de las ventanas abiertas del estudio se escuchaban las notas del piano. Malcolm, protegido del frío, dentro de su abrigo de lana, sintió a Elizabeth estremecerse un poco, más de deleite que de frío, ya que también se protegía con una gran capa de piel. Con alegría deslizó su brazo a través del de Malcolm.
Alrededor de ellos se erguían los árboles, como altas y negras siluetas contra el fondo del cielo estrellado, y a sus pies se extendían las luces parpadeantes de la costa. Había sido un día caluroso, pero a la noche enfrió súbitamente, debido al aire que descendía de las cumbres nevadas de los Alpes. Iván colocó una manta gruesa alrededor de las piernas de Elizabeth antes de entrar en su estudio, y le hizo prometer que se metería en la casa en cuanto sintiera frío. «Es tan hermoso permanecer aquí afuera», dijo suplicante. «No hay manera más bella de escuchar la música, ¿no es cierto?», añadió volviéndose hacia Malcolm. Él, por supuesto, había estado de acuerdo con ella. No podía estar en desacuerdo con Elizabeth cuando ella lo miraba con sus inmensos ojos de niña, levantando hacia él su pequeño rostro enflaquecido. Durante todo el día la había estado observando, hasta que todo movimiento, todo gesto suyo, cada nota de su voz suave, quedaron grabados en su mente de forma indeleble. Nunca había experimentado antes esa completa armonía entre dos personas, cuando todo lo que hacían o decían los elevaba hacia un éxtasis de unión sublime. Todo en torno a ella le parecía asombroso: la habitación, las flores, el arreglo de los cojines y las luces, la comida que ella ponía para sus palomas junto a las ventanas abiertas, los libros que llenaban los anaqueles. Elizabeth era una de esas personas que impregnan con algo de ella misma cuanto tocan. Durante el día Elizabeth vistió el suéter blanco y la falda corta con los que Malcolm la había conocido. Para cenar, se puso un vestido de terciopelo azul zafiro, cortado con la austeridad de un hábito monacal, que ponía de relieve su piel blanca y su cabello rubio. Malcolm advirtió, al verla, su fragilidad física, solo sostenida por su espíritu valeroso y entusiasta. Era muy delgada, y su piel casi transparente. Sin embargo, se veía espléndida porque su belleza interior necesitaba encontrar la forma de expresarse. Malcolm conoció tanto de Elizabeth durante las pocas horas que pasó a su lado, comprendiendo asimismo lo mucho que la amaban cuanto se acercaban a ella, y eso no lo sorprendió. No había nadie en el pueblecillo de la montaña que no hubiera acudido a ella alguna vez con sus tribulaciones o sus alegrías, y a todos había podido darles una parte de ella, alentándolos para seguir siempre adelante. Era obvio para Malcolm la parte tan primordial que Elizabeth representaba en la vida de su hermano. Tenían poco dinero, pero eso no les preocupaba en modo alguno. Sus necesidades eran sobrias y se sentían satisfechos con la comida casera a la que estaban acostumbrados y con las pocas comodidades de que disfrutaban. Pero cuando Elizabeth enfermó, Iván, alarmado por la seriedad de su condición, empezó a preocuparse por las finanzas. Descubrió para su alivio que en los últimos 2 años no solo había estado ganando buen dinero con sus conciertos, sino que la sencillez de su vida le había permitido ahorrarlo. Atendiendo el consejo de un famoso especialista, compró aquella villa en el sur de Francia. Era el primer hogar propio que habían conocido, y era lógico que lo adoraran. Mostraron a Malcolm cada rincón de la pequeña casita con el orgullo propio de una pareja de recién casados que muestra su primer hogar. En su pequeño refugio sobre la ladera de la montaña, ambos jóvenes eran felices. Sentado ahora con el brazo de Elizabeth entrelazado al suyo, Malcolm pensó en lo maravillosa que era la vida a veces. Un mes antes no habría soñado siquiera en encontrar a la mujer ideal, de la que se enamoraría profundamente. Amaba a Elizabeth, pensó mirando su delicado perfil y la suave inclinación de su cabeza, mientras ella embelesada escuchaba la música. No había pensado aún en confesárselo. Por el momento le gustaba volcar en ella su amor, de la misma forma en que ella se entregaba por completo a todo y a todos los que la rodeaban. Era imposible conocer a Elizabeth y no amarla. Al mismo tiempo, Malcolm comprendía que este amor que él sentía por ella era diferente de cuanto sentimiento experimentara antes, algo mucho más hondo y hermoso que todos sus pasados enamoramientos, y como tal debía cuidarla y tratarla como a un tesoro. Además, era un hombre que estaba volviendo a la vida y debía hacerlo con cautela, poco a poco. Casi no escuchaba la música que Iván estaba interpretando. Solo comprendió que su alma parecía remontarse hacia el cielo y lo hacía más dichoso que nunca.
nada más importaba. Más tarde Iván dejó de tocar y los tres entraron en el salón para charlar. Sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, parecía más un escolar de cabellos alborotados que un gran compositor. Estuvo bromeando con Elizabeth y con Malcolm, y todos rieron de sus bromas. Cuando Malcolm se marchó, lo hizo con nostalgia, deseando en el fondo permanecer allí y compartir la vida feliz de los dos jóvenes. Mientras se dirigía de regreso a Cannes, planeó que la próxima vez que se vieran confesaría su amor a Elizabeth. Sin explicarse el por qué, la idea de pedirle que fuera su esposa le parecía irreal, casi imposible. Elizabeth era para él una persona tan perfecta que no podía imaginarla llevando su nombre o perteneciendo a él. Al mismo tiempo, porque la conocía, estaba segura de que lo que él dijera sería escuchado por Elizabeth con comprensión y simpatía. Por lo tanto, no le sería difícil decírselo. Era lo bastante humilde como para suponer que quizás tuviera que esperarla muchos años. Él se sentía feliz de hacerlo así, porque lo único que deseaba ahora de la vida era la oportunidad de servirla, de consagrarse en cuerpo y alma a ella, bajo las condiciones que Elizabeth quisiera. Cuando se despidieron, Elizabeth le pidió que volviera pronto, porque se sentían muy contentos cuando los visitaba. Aunque su instinto lo impulsaba a sugerir que los visitaría al día siguiente, años de ser precavido obligaron a Malcolm a contenerse. Ofreció que regresaría el miércoles siguiente. Eran 5 largos días de espera, pero estaba dispuesto a soportarlos con la esperanza de ver a Elizabeth una vez más. Solo cuando estaba ya camino a Cannes, recordó que había olvidado su intención de pedir a Elizabeth su consejo sobre Marcia. Había estado tan feliz que todo pensamiento ajeno a esa dicha huyó de su mente y se reprochó a él mismo su olvido. Pobre Marcia, pensó, algo tiene que hacerse por ella. La comparación entre ambas mujeres lo hizo determinar que no podría dejar sin resolver su problema. Elizabeth era tan serena, tan llena de amor a la vida, y en cambio Marcia era desventurada, solitaria, viviendo solo a medias y aborreciendo hasta su propia existencia. Inspirado por su recién encontrada felicidad, Malcolm decidió que debía ayudar a Marcia, y ayudarla cuanto antes, como Elizabeth lo había ayudado a él. Malcolm pasó solo los 5 largos días de separación de la mujer amada. Como todo hombre enamorado, quería estar aislado para pensar en ella, así que rehuyó con gran habilidad al coronel y a Marcia. Por fin llegó la mañana del miércoles y despertó para descubrir que era un día gris, nublado, con amenaza de lluvia. Ordenó el auto para las 10, para llegar con oportunidad al almuerzo. Estuvo listo 1/4 de hora antes y caminó impaciente de un lado a otro del vestíbulo, hasta que el auto se detuvo ante la puerta. Siempre había disfrutado del recorrido, no obstante ser un trayecto peligroso, pero esta mañana lo único que sentía era una gran impaciencia, un deseo casi incontrolable de llegar a la villa cuanto antes. Quería ver a Elizabeth, escuchar su voz, oírla reír. Estaba enfadado consigo mismo por haber puesto una fecha tan lejana para su siguiente visita. No seguiré siendo tan cauteloso y lento, se prometió. Esta vez sugeriré venir mañana o pasado mañana, a lo más. Deseaba ver a Elizabeth con verdadero afán. Hubiera querido poner alas en el automóvil y llegar por los aires a la villa de persianas azules donde sabía que ella lo esperaba. Pero cuando llegó a la aldea, la angosta calle principal estaba bloqueada por gente que bajaba la montaña hacia la iglesia, y el automóvil tuvo que detenerse. Malcolm se asomó por la ventana y observó a los niños del coro, con sus hábitos de acólito muy bien almidonados, caminando lentamente. Detrás de ellos se veía un ataúd. La gente del pueblo se estaba reuniendo para ver pasar el cortejo fúnebre. Muchas personas lloraban, otras miraban con ojos entristecidos, como si no tuvieran lágrimas, solo un profundo dolor provocado por la muerte de alguien a quien amaban. Malcolm pudo ver que era una larga procesión y que avanzaban con mucha lentitud. Instintivamente se había quitado el sombrero, pero al mirar hacia el cortejo, un hombre que caminaba en el centro de él atrajo su atención. Al instante lo reconoció. Súbitamente un temor desesperado le oprimió el corazón.
abrió la puerta del auto y salió a la calle. Se quedó mirando, con los ojos fijos en el hombre que se acercaba hacia donde él estaba, caminando detrás del pequeño ataúd, cubierto con un palio. Caminó hacia la procesión hasta colocarse entre los espectadores. Había una mujer junto a él, y cuando preguntó con voz alta quién había muerto, la mujer levantó el rostro lloroso, y Malcolm vio que era la esposa de Pierre. Él nunca supo cómo había hecho la pregunta, porque tenía la boca seca y el pánico le oprimía la garganta. «Oh, señor», exclamó la mujer llorando, «es la señorita Elizabeth. Todos la queríamos tanto, y ahora se ha ido. Fue siempre tan buena con mi pequeño Jean». Malcolm enmudeció. Escuchó las palabras, y éstas parecieron introducirse en él, candentes y devastadoras como un ácido mortal. Oyó las pisadas de la procesión, el ruido de la carreta que conducía el ataúd, las voces del coro y la letanía cantada por el sacerdote. La multitud se santiguaba y lloraba con voz baja a medida que los restos mortales de Elizabeth pasaban frente a ella. Malcolm vio a Iván, con la cabeza inclinada, el rostro pálido, el cabello alborotado, los ojos nublados de dolor, con la expresión tensa de un hombre que hace un esfuerzo por no llorar en público. Después venían muchos niños con guirnaldas, mujeres con ramos de flores en las manos, una larga procesión de hombres y mujeres de todas las edades. Cuando la procesión hubo terminado, la gente que se había reunido en la calle la siguió. La esposa de Pierre alzó la mirada hacia Malcolm. Era evidente que ella también iba a formar parte de ella. «¿No viene usted, señor?», preguntó la mujer. «Será un servicio religioso muy hermoso». Él denegó con la cabeza de un lado al otro. «¿Cuándo murió?», preguntó. «El lunes por la mañana, señor. Enfermó el sábado, y dijeron que no había esperanzas para ella. Desde el primer momento se había resfriado y en su estado de salud resultaba fatal». Un momento después, Malcolm se encontró solo en la calle del pueblo. Se volvió al conductor del taxi que lo había traído y le dijo con voz grave y con una firmeza que a él mismo lo sorprendió: «Espéreme aquí, volveré en un rato más». Después de eso se dirigió hacia la montaña. Caminó y caminó hasta que estaba tan cansado que apenas si podía mover las piernas. Ya de regreso se quedó largo tiempo de pie ante la villa donde había muerto Elizabeth. Las persianas estaban cerradas, y el único signo de vida eran las palomas que revoloteaban y se arrullaban, ajenas a que la persona que tanto las amaba se había ido para siempre. Malcolm se sentó después en la misma piedra que daba al mar, donde viera a su amada por primera vez. Aquel día estaba lleno de sol y de luz. Hoy no había sol. El mundo estaba gris y triste, como si también estuviera de duelo. Malcolm no hubiera podido expresar en palabras lo que sentía. Se decía una y otra vez: «Elizabeth ha muerto», pero las palabras tenían poco significado. No podía ser cierto que la Elizabeth a la que él había venido a visitar, la Elizabeth de risas y alegrías, se alejara dejándolo solo, no solo a él, sino al mundo que había conocido y amado, tan desolado sin ella. No sintió deseos de ver a Iván. Comprendió que no podía ir a la villa y encontrar que ella se había convertido en un cascarón vacío sin la ausente. Y se preguntó: ¿qué es la muerte? Se lo preguntó como no lo había hecho cuando murió su esposa. Pero no encontró respuesta a su pregunta. Lleno de amargura y resentimiento, empezó a verse nuevamente solitario, perdido en un desierto de abandono aún más doloroso que el que había conocido hasta entonces. Se sentía como un hombre capaz de aplastar al mundo porque éste no le había dado lo que quería. Esa dicha, ese éxtasis que había conocido en esa misma montaña apenas 5 días antes, se había esfumado para siempre. ¿Cómo sustituirlo? Y sintió ira ante la fragilidad de la existencia humana, ante la impotencia de encontrar algo que fuera tan hermoso y sereno como lo que le había proporcionado a él Elizabeth. Había subido la ladera como un hombre enloquecido, que estaba sufriendo los efectos del paroxismo. Bajó como un hombre que se domina con amargura ante la derrota, con un rictus de dureza igual al que mostraba antes de la muerte de Florence.
Hacía frío y empezaba a llover cuando regresó para abordar el automóvil en el que emprendió su regreso a Cannes. Había oscurecido ya, y solo cuando entró en el vestíbulo iluminado y abarrotado de gente que tomaba cócteles o un té tardío, comprendió Malcolm que no había probado alimentos en todo el día. Ya en su habitación, ordenó un brandy con soda, y cuando se lo llevaron, lo bebió en el acto. En ese momento sonó el teléfono. ¿Era el coronel? Preguntó a Malcolm si se había olvidado que esa noche había un baile de gala en el casino. Si Malcolm no tenía mejor en qué ocuparse, ¿no querría reunirse con él y con Marcia? Pasarían una velada muy agradable. Malcolm sonrió con amargura ante aquella expresión. ¿Una velada muy agradable?, repitió. Me encantaría. Por supuesto que irá. En 1 hora me reuniré con ustedes. Llamó a Pierre y se vistió con gran esmero. Se afeitó y miró su imagen en el espejo con ojos duros e irónico. Era la forma de enfrentarse con la vida, pensó. Había que desafiar a todo el perro mundo, cuadrar los hombros y poner la mejor cara posible. Él le daría una lección al mundo. Esto lo había herido, ya demasiado. Nunca volvería a permitir que emoción alguna lo hiciera su presa. No sentiría nada por nadie. Fue solo cuando se vistió y se volvió hacia la mesa situada junto a la puerta para terminar su bebida que descubrió una carta. Debió haber estado allí cuando entró, pero no la había visto. La tomó preguntándose vagamente quién podría haberle escrito. Vio que la carta procedía de Inglaterra y llevaba estampillas de correo aéreo. Al leer el nombre del remitente, advirtió que era de sus abogados. Pensó que era el acuse de recibo de las instrucciones que había dado sobre la casa. La abrió mecánicamente, listo para mirarla de forma superficial, dejarla a un lado y no volver a ocuparse de ella hasta su regreso. Pero las primeras palabras de la carta atrajeron su atención y él la leyó hasta el final. Cuando terminó de leerla, la miró como si estuviera soñando, como si su contenido fuera una pesadilla. En esas líneas le informaban que su tío, Lord Grayling, al igual que su primo, habían muerto víctimas de un accidente automovilístico a principios de semana. Los abogados habían tenido problemas para localizarlo. Lamentaban no haber podido ponerse en contacto con él antes para informarle que era el heredero universal no solo del título de su tío, sino también de sus propiedades. Le agradecerían mucho que se comunicara con ellos al recibo de la carta. Malcolm contempló el papel por algún tiempo, lo dobló y lo guardó nuevamente en el sobre, para deslizarlo en el bolsillo. De pronto echó la cabeza hacia atrás y empezó a reír. No era un sonido agradable, y él mismo se sorprendió al escucharlo. Descendió en el elevador y ordenó un taxi. Mientras cruzaba el vestíbulo hacia la entrada del hotel, comprendió que estaba un poco alterado por el brandy. Era tarde ya. Marcia y el coronel lo aguardaban en el pequeño bar a la entrada del casino. Cuando él se aproximó a ellos, ambos se dieron cuenta de que algo extraño le sucedía. No solo estaba muy pálido, sino que había una expresión en sus ojos que no le habían visto nunca. Malcolm no les dio oportunidad de hablar. Aún antes que lo hubieran saludado siquiera, camionó hacia Marcia y tomando la mano que ella había extendido hacia él, dijo con brusquedad: «He estado pensando en nuestra conversación de la otra noche». Marcia lanzó una exclamación ahogada, pero antes que pudiera contestar, él se volvió al coronel. «Coronel», exclamó, «Marcia y yo hemos decidido casarnos. Estoy seguro de que usted no nos negará su bendición paternal». Había un cierto tono irónico en sus palabras y en su boca se dibujó una sonrisa casi cruel. «Mi querido Worthington», repuso el coronel, casi tartamudeante, pero antes que pudiera decir más, Malcolm lo interrumpió. «Y tengo otra pequeña sorpresa para ustedes», informó. «He dejado de apellidarme Worthington. Mi nuevo apellido es Grayling y soy un lord. Supongo que eso no les importará demasiado». Sabía que estaba siendo vulgar, pero no le concedía la menor importancia. Fin del capítulo 3 de esta apasionante novela, Amor Otoñal de Bárbara Cartland. Por favor, déjame tu like y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.